¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en la miniatura, sí señores, volvió el gigante, mis amigos. Y en este video les voy a mostrar que todo funciona perfectamente, por lo menos a mí. Eso que ven allá arriba les va a aparecer cuando el camión esté completamente detenido. La idea de esto es que si no queremos trasladarnos a la ciudad más cercana, como lo hace la grúa, tocamos en ese icono, si no, simplemente lo cerramos. Y esto de verdad, señores, es lo que yo siempre les había dicho. Yo nunca perdí las esperanzas en Interactive 360 y aquí tenemos la prueba. Para muestra, un botón. Aquí en este video van a ver que ya todos los problemas que teníamos con este juego ya fueron solucionados. El famoso código 0 del juego ya está arreglado, señores. Ya está arreglado. De verdad, esto me tiene muy contento, muy emocionado, porque yo nunca perdí las esperanzas, como siempre se los he dicho, como se los acabo de decir, en la gente de Interactive 360. Yo sabía que ellos no iban a abandonar este proyecto. Esto es una gran inversión de dinero que ninguna empresa puede darse el lujo de perder. Para realizar este video, mis amigos y amigas, hice este viaje que fue el viaje más largo que conseguí, que fue de aproximadamente 50 minutos, 50, un poquito más. O sea que estamos hablando de que pasé por varios peajes que ya se los voy a mostrar para que vean cómo funciona en esta nueva fase del juego, la carga de un mapa hacia el otro. Y como verán, todo funciona, señores. Todo, por lo menos a mí, gracias a Dios, todo me funciona. Es que espero que para todos sea igual. También tienen que tener presente que Android tiene una amplia gama de dispositivos. No en todos los dispositivos va a funcionar de la misma manera. Y una cosa que es muy importante, señores, ya los juegos para móviles de simulación no están hechos para dispositivos de gama baja. Lamentablemente, lamentándolo en el alma, pero esa es la realidad. Las desarrolladoras tienen que ir avanzando junto con la tecnología, porque no pueden quedarse atrás. Así que, lamentándolo mucho, los amigos que tengan dispositivos de gama baja, va a ser bastante difícil que este ni ningún otro juego de los juegos nuevos que hay ahorita en el mercado, en la Play Store, puedan funcionar en un dispositivo con por lo menos, como mínimo, 4 GB de RAM y un procesador medianamente decente, y poniendo los gráficos en bajo. Yo aquí tengo los gráficos en ultra. Yo tengo un Tecnopova 6 de 12 GB de RAM y mi procesador es un Helio G99 Ultimate. Y bueno, mi gente, ya dicho esto, procedo a mostrarle específicamente, porque por supuesto no les voy a mostrar todo el viaje, imagínense, pero casi una hora rodando. Voy a mostrarle específicamente los puntos donde el juego tenía mayores fallas, y para que se den cuenta que estas fallas ya no existen. Aparte de todo, ya los pantallazos de colores, los pantallazos verdes, los pantallazos negros, los pantallazos multicolores, eso ya no existe. Eso quedó completamente eliminado en el juego. Aquí, como ven, vengo llegando a la primera alcabala. Quiero que se fijen en la carga del mapa, señoras y señores. Como ven, ese error extraño que daba antes, que se ponía la pantalla en unas partes en azul y otras en verde y otras en rojo, eso ya no existe, señores. Simplemente sale cargando mapa, carga y podemos continuar con nuestro viaje sin ningún tipo de problema. Otra cosa que funciona perfectamente es la música. Aquí, como pueden ver, empezó a sonarme la música, porque cada vez que uno pasa el mapa carga la canción que uno estaba escuchando y no me había dado cuenta que la tenía activada. La quito, obviamente, por cuestiones de copyright. Ustedes saben cómo es YouTube, pero ya funciona. También la música, con la música no hay ningún tipo de problema. Podemos escuchar nuestras canciones que tengamos guardadas en nuestro dispositivo. Aquí me vine por la parte de adentro buscando para estrellarme contra una valla, contra un aviso de estos, y hasta que por fin lo encontré, porque quiero probar cómo funciona el desatasco del camión. Y ahora aquí
Aquí lo encontré por fin, me estrellé, pero lamentablemente de verdad hice de todo, me detuve, puse el parking y nunca me salió, después que cada rato me salía, antes cada vez que yo me detenía me aparecía el iconito ese que les mostré al inicio arriba, pero en esta oportunidad no salió. Aquí lo puse en cámara rápida para que no se hiciera fastidioso, pero para que vean que de verdad estoy atascado. O sea, me quedé trancado aquí con el letrero y las ruedas del camión. Y nunca me salió la opción que me pregunta que si estoy atascado y que si quiero salir. Supuestamente con esa opción lo que hace el juego lo que hace es que nos saca hacia un lado. Así que bueno, simplemente usé la grúa. Le dije que me llevara a la ciudad más cercana y lo hizo sin ningún tipo de error, sin ningún tipo de problema en la carga, recuperando mi vehículo y todo funcionó a la perfección, cargando personajes, cargando camiones y una vez que cargó, pude continuar desde la ciudad más cercana a donde me encontraba en ese momento. Y bueno, mi gente, ¿qué más les puedo decir? Aquí ya tienen la prueba fehaciente de que el juego está arreglado. O sea, la gente de Interactive S360 nunca abandonó el trabajo, al contrario, trabajaron arduamente y me imagino que sufrieron y lloraron lágrimas de sangre para poder llegar a lo que están viendo ustedes ahora en este video. Un juego sin ningún tipo de error y sin ningún tipo de problemas. Así que prepárense, señores. Los juegos, los otros desarrolladores, apriétense los pantalones porque aquí viene Universal Truck Simulator con todo, mi gente, con todo. Prepárense para cosas nuevas, buenas y maravillosas en relación a este juego. Y bueno, mis queridos amigos, el videito lo voy a dejar hasta aquí. Esto era lo que les quería mostrar. El juego me funcionó a las 25.000 maravillas. Llegué a mi destino sin ningún tipo de problema. Entregué mi carga y vi mi propaganda al final para duplicar, para que me dieran más recompensas. No tuve ningún solo problema durante todo este trayecto que me duró más de 50 minutos rodando, señores. Así que sin más nada que decir, espero que por favor los que no lo han hecho se suscriban a mi canal, activen esa campanita, que por favor no cuesta nada y eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir motivado para traerle este y muchos otros tipos de videos relacionados con la simulación. Sin más nada que decir, mi gente bella, nos vemos en el próximo video. Chao.